Ahí está grabando. Y vamos a compartir la clase de hoy que está acá. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, bárbaro. Se ve bien. Bueno, ustedes me interrumpen en cualquier Sí, ahí momento, sí. están libres de, por supuesto, de participar. Cualquier cosa que duden, me preguntan. Entonces, la clase de hoy es sobre protección y valorización temprana de conocimiento en las instituciones científicas o académicas. Y veremos básicamente cuatro formas de proteger la investigación de manera temprana. Una son los cuadernos de laboratorio, otras son las declaraciones de invención, otras formas son los acuerdos de transferencia de materiales y otras son los acuerdos de confidencialidad. Igual, esto parece re aburrido, pero no es tan así. Van a ver que principalmente la parte de los cuadernos de laboratorios y las implicancias que tienen. Entonces, la importancia que tienen los cuadernos de laboratorio es, por un lado, tener documentada la actividad del laboratorio. En segundo lugar, o segunda posición, es evitar el fraude científico y resolver controversias de patentes. Esto básicamente sucede en Estados Unidos, donde hasta hace muy poco el principio del primero que inventa prevalece sobre el principio del primero que entrega la solicitud de patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos, ¿no? En todos los otros países, casi todos los países, es el principio que prevalece es el primero que presenta la patente. Pero bueno, los cuadernos de laboratorio son propiedad de la institución. Esto es muy importante, no es propiedad del investigador o la investigadora. En algunos casos incluso no se permite que se lleven el cuaderno de laboratorio a sus casas, debe permanecer en la institución. Pero esto tiene como implicancias raras, porque actualmente la era del papel se está abandonando por lo que son los cuadernos de laboratorio electrónicos, que ahora vamos a ver después más adelante. Y entonces la información está en la nube, son cosas distintas. Hay encriptación para poder entrar, hay ciertas garantías de seguridad de que eso no se pierde, en fin. Pero bueno, el cuaderno de laboratorio en papel se sigue usando a nivel mundial, Uruguay también, supongo yo, que todos los laboratorios usan los cuadernos de laboratorio en papel, y son fuentes de información de experimentos con validez en acciones legales. Por esto que yo les decía del principio del first to invent versus first to file, que se aplica más que nada en Estados Unidos, donde en realidad desde el año 2013 se está abandonando. Del año 2013 prevalece el principio de first to file. Pero igual siempre estas cosas se arreglan en juicios, y los juicios pueden volver a sacar el tema del first to invent, ¿no? Ahora, estos cuadernos tienen que ser debidamente formateados, con hojas numeradas, impresas. El cuaderno no puede ser de espiral, que es un cuaderno cosido. Tiene que estar fechadas y firmadas en cada hoja por el experimentador y un testigo que puede ser el jefe de grupo, por ejemplo, o que sea un coinventor de lo que se esté desarrollando. Por ejemplo, puede ser un supervisor directo. Por ejemplo, si ustedes son estudiantes de maestría o de doctorado, puede ser un estudiante avanzado, un postdoc, o un profesor que tenga un nivel intermedio en la carrera, ¿sí? Esperen un segundito, voy a buscarme el mate. Ahora ven. Bueno, no debe usarse corrector blanco, se tiene que usar tachar, digamos, para que quede
digamos, visible lo que estaba escrito anteriormente. Se debe usar lapicera y no lápiz. Se deben agregar impresos, por ejemplo, de datos crudos de aparatos que ustedes sacan, por ejemplo, de un espectrofotómetro, por ejemplo, o de algún equipo que te da un dato crudo, ustedes lo imprimen, eso generalmente son datos electrónicos, ¿no? Pero los imprimen y los engrampan en la hoja, los tienen que firmar y fechar, de forma tal que a través del impreso aparezca la parte de la firma en el papel del cuaderno, en el cuaderno, y parte en el impreso que ustedes pegaron. Es un poco, o sea, estas guías, hay guías muy detalladas de esto, ¿no? No pueden dejar hojas en blanco. Lo que pueden hacer sí es hacer un trazo cruzado con lapicera de un lado a otro, en diagonal de la hoja, para indicar que esa hoja se dejó en blanco expresamente, digamos, por materias por un tema de espacio, de prolijidad, o de pasar a otro capítulo, o lo que sea. Y después lo otro que es interesante es que los cuadernos deben guardarse por lo menos 20 años. Esto es un tiempo bastante largo, pero ya después van a ver, tienen implicancias importantes, no solamente, los 20 años son los 20 años que tiene una patente, ¿no? Eso coincide ese tiempo. Pero más que nada es por un tema de orden interno de los datos en cada laboratorio. Y hay un caso muy interesante, que es el de CRISPR-Cas9, el sistema de edición génica, que se enfrentaron dos universidades, o bueno, la Universidad de California en Berkeley y el MIT en Harvard, dos laboratorios muy importantes, con descubrimientos paralelos, pero ligeramente distintos en sus aplicaciones, por eso lo pudieron publicar casi que al mismo tiempo. Ven que ahí las fechas por un lado, primero solicitan la patente, ¿no? La fecha de solicitud de patente es mayo del 2002 para los laboratorios de Doudna, con la colaboración de Charpentier, y el laboratorio de Feng Sang patenta en diciembre del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Las dos se patentaron en forma provisional en Estados Unidos, en distintas oficinas, o sea, la misma oficina, pero probablemente hayan sido evaluados por distintos evaluadores. Había diferencias entre las patentes, sin duda, en el modelo que usaron, ¿no? Y lo que permitió que fueran patentadas con una diferencia de 6-7 meses, para lo cual, para cuando la de Doudna se publicó que se hizo pública esa patente, la otra todavía no estaba solicitada. O sea, por eso el evaluador que estaba evaluando la de Sang no se enteró que había una patente solicitada en mayo del 2002. Entonces las dos patentes corrieron en paralelo, ¿no? A su vez, hay un artículo las dos en la misma revista, en Science, con fechas diferentes, claramente después de la fecha de solicitud de patente. Acá ven que solicitan la patente en mayo del 2012 y al otro mes publican en Science, ¿no? O sea, Atilio, sí. Atilio, la imagen se ve muy mal. Se ve, A ver qué puedo hacer, porque el problema que tengo es que no tengo internet y estoy haciendo, porque tuve un problema con la internet, y estoy compartiendo desde mi celular. Entonces, Okay. está. Eso es. ¿Se ve mal en qué sentido? ¿No ven nada? Se ve pixelado, hasta ahora se podía leer, pero ahora la definición no deja leer lo que está en la diapositiva. Ya, a ver si lo pongo fuera. Espera un poquito, a ver si lo saco de acá y lo pongo
En este sistema, en este Atilio, otro... si, Sí. si, si apagás la cámara, ¿no se verá mejor? Ah, probablemente, sí. Voy a apagar mi cámara. A ver, Probemos. voy a probar eso. Espera un segundito, porque no tengo acceso, tengo que dejar de compartir. No tengo acceso a esto acá. Ahí va. Bueno, apagué mi cámara y voy a apagar alguna cosa más, porque a ver qué tengo. Tengo todo esto abierto. Ah, bueno, no es tanto, tengo el correo abierto nomás. Eso no me gasta nada. No, eso no. Esto lo cierro, esto también. Igual son páginas que tengo abiertas, voy a cerrar. El LinkedIn y todas esas cosas. Está. Bueno, ahora espero, voy a volver a compartir y vamos a ver si se ve mejor, a ver. Ahí se ve mejor. No, yo sigo viendo No. igual. Ahí sí se ve mejor. Se ve Ahí mejor. sí. Está. Ahí sí. Sí, pero igual, ahora se Bueno, puede leer, pero igual se ve mal. se ve Bueno, pero es mal. porque... Ahí, ahora se ve bien. A ver si en un rato no empeora, ojalá. Se va perdiendo, se va mejorando la imagen. Qué horrible. Claro, va cambiando. Dependiendo de la velocidad de los datos, claro. Ah, bueno, tengo este problemita, disculpen, pero los de Antel iban a venir ayer, porque ayer me pasó este problema y no vinieron y deben estar por llegar en cualquier momento. Bueno, cualquier cosa, suspendemos la clase y la hacemos el martes que viene, en el caso de que sea imposible seguir la clase. Pero ustedes me van diciendo, si es imposible seguirme, me lo dicen y cancelamos. Buen Pero si día, más o Tilio. menos pueden Te habla Lucía escucharme, Bocardi, ¿cómo estás? Cuando quede bien sí, ¿qué leemos tal? todo. ¿Todo bien? No, capaz que podemos seguir la clase y después tú, en vez de pasarnos la clase grabada, ahí se ve mejor, la PPT. Ahí se ve peor. Lo No otro es sé, compartir por acá las láminas y las vamos viendo y usted la va comentando. claro, capaz que las puedes pasar Claro. por correo y tú vas a hablar, no sé, para optimizar las horas. Bueno, a ver, esperá, pero eso es todo un tema porque tengo que mandárselas por correo. Una sugerencia nomás, lo que te quede mejor. Si no, la puede pasar por el chat. Por el chat también. Sí, bueno, voy a hacer eso, voy a pasárselas por el chat. Acá está el chat. Ahí va. Bueno, ahí mandé la clase 3, que estaba subiéndola. Es de 3,6 mega, no es tan grande. Entonces yo les voy a ir diciendo que pasen de una página a la otra y ya está. Sí, igual nosotros nos damos cuenta o sea, algo vemos, no es que no vemos nada, nos vamos a ir dando cuenta. Está. Ahí llegó. Ya llegó. Ahí llegó, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, ábranla, les doy un tiempito para que la abran, cada uno. Y vamos a continuar solo con audio. No va a aparecer en la grabación, no va a aparecer la diapositiva que... Sí, acá hay Angelín, que pregunta si lo pasaron por el chat. Sí, está en el chat. Yo no la Lo veo. están abriendo, ¿no? Yo no la veo. No, yo tampoco, Ah, capaz esperá, te la mandé. Me la pasó. que le mandaste a una persona sola. Te la mandé a una persona, Ahí perdón. va. Ahí ya la Bueno, mandaron. Dimitri. Exacto. Gracias, Rafael. Hola, ¿no? Puede ser una... La puede mandó ser- Rafael a todos, perdón. No, que No puede sé por qué ser me una había quedado ese. que otra persona pueda compartir la pantalla, que pueda tener mayor calidad y va a ser lo mismo. Y pasa a la pantalla, porque yo estoy con el celular y no puedo verlo al mismo tiempo, digamos. Sí, lo que podemos hacer es eso. Darle Si alguien darle tiene per- buena señal, y le tengo que pasar el host para que pueda grabar también. No Me parece, necesariamente ¿no? el host, el permiso nomás para grabación, para compartir.
Tiene que situarse Sí. en participantes, botón izquierdo, y ahí, botón derecho digo, y puede darle permiso para Sí, compartir. de co-host, ahí va. Bueno, ¿quién puede ser de co-host? A ver. Yo podría ser, profe, si quieres. Bueno, dale. ¿Quién habló? ¿Rafael? ¿Tenés Rafael. buena señal, Rafael? Sí, estoy aquí en el laboratorio y está funcionando bien la señal. Bien, te pongo de co-host. Ahí está. Ahora estás grabando también. Ok. Esperen un poquito. Bueno, Déjame- entonces, podés abrir la... Te dejo a vos Sí, entonces, estoy abrí abriendo la presentación. la PowerPoint y yo te voy diciendo de pasarlas. Entonces, disculpen este percance. Voy a grabar. Ahí está grabando. Bueno, ven que hay una diferencia de tiempo acá de un mes entre la solicitud de patente y la publicación, que también es un mes en la SANG, mes de diciembre se patenta y en enero lo publica. Esto es el importante a retener porque publicar y patentar no es excluyente, sino que simplemente hay que manejar los tiempos en forma correcta, ¿no? Después tenemos una serie de startups que se crean en base a estas tecnologías generadas por las dos instituciones académicas, que en total juntaron más de 300 millones de dólares en inversión de riesgo, ¿no? Y después la adjudicación de la patente, que es todo un tema, la gana el MIT en Estados Unidos, a pesar de que el MIT, como vieron, patenta después, ¿tá? Pero la Universidad de California en Berkeley la gana en Europa, ¿no? Esto muy probablemente genere un premio Nobel, pero es medio temprano todavía para saber. Habrá que ver el impacto que tiene la edición génica en temas como la salud, fundamentalmente. Pasemos a la siguiente diapo. Pero, perdón, Atilio, ¿por qué se la dieron al MIT? Porque los cuadernos de laboratorio de Zhang probaron de que el descubrimiento en el MIT lo hicieron antes. Entonces acá es importante el tema de regular las controversias entre patentes. Es que si, a pesar de que Doudna patentó antes, porque Zhang patentó en diciembre del 2012, en el cuaderno del laboratorio de Zhang, el descubrimiento, hay una especie de, lo que tienen que hacer cuando ustedes hacen el cuaderno del laboratorio es hacer algo como una hoja que sea una conclusión, ¿no? Conclusión de todo este proceso es que descubrí que la enzima Cas9 tiene un sistema de corte, o sea, y ahí descubren el funcionamiento del mecanismo, y eso aparece en el cuaderno de laboratorio de Zhang unos meses antes que en el cuaderno de laboratorio de Charpentier. ¿Se entendió? Entonces, si bien los de California patentaron antes, los cuadernos de laboratorio mostraron que esos dos laboratorios que iban en paralelo descubriendo lo mismo, el de Zhang llegó antes, lo descubrió antes. Por eso los cuadernos de laboratorio es importante que Claro, por estén eso la fecha, la firma. la fecha, la firma, debidamente arreglado. Y en esto estaban los abogados de la Universidad de California viendo cualquier detalle del cuaderno a ver que para sacarles el rédito a los del MIT, ¿no? Cualquier cosa que haya sido un enchastre en el cuaderno hubiera sido bastante feo para el MIT. Entonces ahí depende de cómo ustedes hagan los cuadernos de laboratorio para probar estas diferencias. Claro que esto son casos que se dan una vez cada muerte de obispo, o sea, no es un caso tan
tan generalizado, pero es un tema muy particular. Está ya, desde el año 2012 y todavía no está resuelto en algunos casos a quién se le adjudica la patente. Esto lo fueron haciendo país por país y muchos países se basaron en los criterios de Estados Unidos, otros en los criterios de europeos y bueno, así. Pero sí, pasamos a la siguiente, Rafael. Bueno, y acá hay una entrega de un premio, del Breakthrough Prize, hay una TED Talk, que están los links ahí que se los voy a dejar. Hay también mucha información actualizada en un sitio web que se llama Genome Web, y ahí pueden ustedes ver toda la batalla legal que hay en torno a estas dos patentes para un mismo descubrimiento, ¿no? Ahora pasa a la siguiente. Bueno, la fotito ahí que ven es Cameron Díaz entregando el premio a las de Berkeley. Bueno, y acá lo que decía, el MIT gana, el Broad Institute sería como la oficina de patentes que tiene el MIT, ¿tá? Es la fundación que tiene el MIT para manejar el tema de patentes. Le gana en Estados Unidos, entonces a UC Berkeley, como dijimos, gracias a los cuadernos de laboratorio, y fíjense en la fecha, esto fue otorgado, y la UC Berkeley gana en Europa, y esto es del año 2017, o sea que tuvieron estas decisiones, tomaron tiempo, porque se llevaron también a juicio en Estados Unidos, pero también en Europa, para ver a quién le adjudicaban la patente. Y después había las startups, por ejemplo, del MIT, gana la patente en China, que en realidad es la misma patente del MIT, ¿no? Pero a través de una de las startups que la presentan. Y esto vieron también las fechas de adjudicación. Nosotros habíamos visto, estos deben haber pasado por PT, entonces tenían 2 años y medio, ¿no? Ya estábamos hablando, la presentaron en el 2012, la del MIT la presentaron en el 2013. Entonces estamos hablando de 2014, 2015, presentaron la patente en China y en el 2017 se la adjudicaron. Bueno, después hay arreglos y es una tecnología que sirve para un montón de cosas. El volumen de mercado de esta tecnología se estima que está en unos 10.000 millones de dólares. Es realmente la tecnología del futuro. Les recomiendo que vean un capítulo que hay en Netflix, que es En pocas palabras, que es una serie que explican las cosas muy brevemente, en 15 minutos, y que hablan del sistema de edición génica con todos los potenciales que tiene para la gente que no es especialista, que no conoce del área biología, pueden meterse y ver eso y entenderlo perfectamente, está muy bien explicado. En pocas palabras se llama, de Netflix. Bueno, y acá les contaba lo de los cuadernos electrónicos. Los cuadernos electrónicos es lo que está sustituyendo a los cuadernos en papel, tienen muchísimo más potencial de guardar incluso, por ejemplo, imágenes en resolución real, ¿no? De lo que les da el aparato o el equipo de microscopía. Tienen sistemas mucho más avanzados. Pasar a la siguiente nomás. Y las razones para tener cuadernos de laboratorio electrónica, digamos, ¿no? Es por un lado el orden, que está en el cuadro más a la izquierda, tener un orden que sea de fácil acceso a la información, y eso, hay empresas que se dedican a esto, como la que vimos recién, Folder Lab, que es una empresa de cuadernos electrónicos, y entonces se dedican a mejorar las condiciones de estos cuadernos. No sé si alguien de ustedes manejan cuadernos electrónicos, o si utilizan, por ejemplo, algún otro programa, tipo Notes o algún programa.
Yo tengo un cuaderno tipo en el Drive, o sea, además del cuaderno físico, donde pongo más Ajá. fotos y todo lo que, porque es como un poco más rápido que imprimir una foto de un gel, por ejemplo. Está en el Drive lo tenés, pero que Sí, es un Word que tenés. claro, es un Word y yo voy escribiendo ahí cada día lo que hago, tipo como que detallo un poco más lo que pongo en el cuaderno físico. Está. Pero eso tenés acceso vos nada más, o alguien más. No, solo yo. Está. Eso no tiene validez legal para lo que vamos a ver después. O sea, Bueno, está bien voy para a estar ahí ordenarte vos y entonces. para no perder la información, pero no Claro, tiene validez legal para lo que vamos a ver ahora, que es el evitar fraude. Ahora vamos a ver. Después está el tema del incendio, ¿no? Los incendios en los laboratorios no son tan raros, o sea, suceden, ¿no? Y ahí uno puede perder, ya sea incendio o que te roben el cuaderno del laboratorio, que entren a robar al laboratorio y se lleven la documentación, o que en la calle te roben la mochila y ahí justo estabas con el cuaderno del laboratorio encima. Yo sé de casos de gente que estaba, por ejemplo, en la época que había discos duros, ¿no? Discos externos, que le robaron, que la gente andaba con los discos externos, llevaban toda la tesis ahí adentro y se las robaron y perdieron todo. Fue catastrófico, ¿no? Para después volver a juntar todo. Es como, por eso los cuadernos de laboratorio tienen que tener una cierta regulación y tener un backup que sea seguro y que sea chequeable, además, ¿no? Que sea chequeable, quiero decir, en la fidelidad de lo que se pone ahí. Y después, por eso los cuadernos del laboratorio en papel, en realidad, tienen que ser firmados por el director del laboratorio, que es como la garantía de que sí son reales los datos que se ponen ahí. Acá hay una pregunta de Ana que dice, algunos de mis cuadernos de laboratorio, a ver qué dice, se me fue el chat, algunos cuadernos tienen la tapa tiznada del hollín, se incendió un laboratorio al lado del nuestro, todo negro. Está. O sea, los incendios suceden, ¿no? Y después, por último, es si justo el de cuaderno, esto puede pasar, digo, la persona están justo en un experimento crucial, que es, por ejemplo, un experimento del cual dependen datos de una persona dada y se enferma, y tienen que esperar a que la persona se recupere para ver los datos, entenderlos, entender esos datos y poder usarlos, ¿no? Y casos más catastróficos que la persona se muera y que entonces ahí el cuaderno laboratorio sea inentendible o no esté o no se encuentre en el lugar que debe. En fin, tiene varias implicancias esto para el tema de argumentar por qué los cuadernos electrónicos son importantes como un backup de información chequeable y además accesible al grupo de investigación, ¿no? Y principalmente al jefe del grupo. Pasá a la siguiente. Una consulta. Sí. Mi nombre es Sí. Diana, soy estudiante de posgrado. Quería saber, porque no sé cómo funcionan los cuadernos del laboratorio, pero ¿se puede editar, o sea, está prohibido editar lo que ya escribiste? Porque si no, en este caso del SAN, por ejemplo, podría haber cambiado, bueno, mira, le cambié la ficha, esto lo hice antes. Claro, en realidad no sé muy bien cómo funcionan los electrónicos. Los electrónicos, bueno, en el papel vos tenés que tachar, vos te equivocaste en algo, por ejemplo, te equivocaste en un valor, tenés que tacharlo con lapicera y volver a escribir el valor correcto ahí, y como esa hoja está firmada por un testigo, que generalmente es el jefe de grupo, ese dato que vos tachaste y vos corregiste, supuestamente está verificado, ¿tá? En el caso de los cuadernos electrónicos no sé muy bien cómo funciona, pero estoy seguro que tuvieron en cuenta esto, muy probablemente quede editado, o sea, como cuando vos editás, cuando vos usás un control de cambios, ¿tá? Que aparece en el Word, ¿viste? Usás control de cambio, aparece quién hace el control, quién hace el cambio y qué cambia por qué cosa. O sea, te aparece también lo que había anteriormente. Por eso es importante. Los cuadernos electrónicos están
están, o sea, es el jefe de grupo el que los maneja, ¿tá? Que les da como licencia de uso, les da la posibilidad de usarlos a los estudiantes, ¿tá? Por ejemplo. Entonces o a los subalternos. Entonces los estudiantes van rellenando y van apareciendo los nombres de los estudiantes que van agregando cosas, ¿tá? Y ahí vos tenés el cuaderno electrónico por grupo. Yo estuve viendo que tienen, por ejemplo, tienen distintos precios para distintos tamaños de laboratorio, ¿tá? Entonces creo que el mínimo era $45 por mes, ¿tá? No es barato, pero tampoco es una cosa sumamente cara, ¿tá? Para pagar. Digo, es medio caro para lo que es, pero en realidad, o sea, para comprar, es más barato comprar un cuaderno de papel, ¿no? Pero, es más, esto tiene mucho más versatilidad y mucho más en todo lo que vos podés hacer de poner las figuras, los files electrónicos tal cual, ¿no? Salen del equipo, las fotos, por ejemplo. Fíjate que cuando vos imprimís la foto de un gel, ¿no? Ahí ya estás perdiendo un montón de información que la imagen misma tenés potencialmente y podés volver a ver la imagen con mayor, podés aumentarla, todo lo que vos quieras, en fin. Esto simplemente lo que hicieron en este paper, esta gente, fue comparar, que es un artículo especialmente sobre los diferentes tipos de cuadernos electrónicos, se los recomiendo acá, está el link ahí abajo, y los biólogos siguen usando papel, ¿lo ven acá? Los biólogos siguen usando papel para las notas de experimentos. En cambio, los químicos empiezan a usar los datos en cuaderno electrónico para guardar los datos en formato electrónico. Y después hay otras cosas como los Google Task, o los grupos de Google también, donde la gente pone notas sobre las cosas que se van haciendo. Lo que ahí hablaban del Drive también, que son cosas de documentos compartidos. En fin, esto después se los paso por alto. Pasamos a la siguiente. Y ahora está el tema el otro que está relacionado con el tema de los cuadernos laboratorio, es el problema del fraude científico. El fraude, ¿por qué está relacionado con el cuaderno de laboratorio? Porque el cuaderno de laboratorio, al ser un dato crudo de los experimentos, si uno tiene duda, si una persona externa al laboratorio tiene duda, acá vemos, por ejemplo, que hay una persona con una bandera roja diciéndole, no, espera, ¿qué estás haciendo? Y acá están los que investigan los cuadernos de laboratorio, ¿no? Para verificar que no hay problemas de fraude científico, ¿no? Es un problema que tiene la comunidad científica. Hubo un pico de fraude científico en el año 2013, 2014, por ahí. Empezaron a aparecer varios temas de fraude que ahora se los voy a contar, y eso generó una alerta. Hay todos unos sistemas también en los gobiernos, más que nada en las agencias que financian los proyectos, para evitar el fraude científico, porque en realidad es dinero que se pierde, ¿no? Del contribuyente que se pierde. Pasar a la siguiente nomás. ¿Por qué están relacionados con los cuadernos de laboratorio? Porque en el cuaderno de laboratorio entonces están los datos crudos que son verificables por estas terceras personas que aparecen ahí. Entonces, según datos oficiales, en Estados Unidos 1 de cada 10.000 investigadores ha cometido fraude científico. A ver, un segundito, me tocan el timbre, lo voy a tener que...
Perdón, me tocaron el timbre. Entonces, según datos oficiales de Estados Unidos, 1 de cada 10.000 investigadores ha cometido fraude científico. Pero estos son casos comprobados, ¿no? Donde se han hecho hasta juicios sobre estos problemas, ha llegado a juicios, ¿no? O a acusaciones, o retirarles el título, o cosas así, o multas, pero generalmente que llegan a juicio. En Estados Unidos, por lo menos, todas estas cosas llegan a juicio. Ahora, hay un metaanálisis que se hizo en el año 2009, que es basado en encuestas sobre fraude científico. O sea, que es basado no solamente en la percepción, sino en la opinión y en lo que los investigadores declaran ellos mismos sin ninguna, digamos, condicionante. Y donde más hay fraudes científicos en el área farmacéutica y en el área médica, o sea, el área de investigación médica. Y ellos mismos, los investigadores mismos, casi un 2% de los investigadores admiten ellos mismos haber falsificado o modificado datos en algún momento de su carrera. Y un 33%, que es un disparate, admiten otras formas, otras prácticas cuestionables de investigación, como por ejemplo, eliminar puntos de una gráfica para que se adapte mejor a algún tipo de pendiente determinada, ¿no? Esto es bastante generalizado, es un problemón, que bueno, y a veces también incluso sucede de que como los puntos no se alinean, vamos a repetir el experimento a ver si se alinean, ¿no? Es una tendencia que hay en el mundo de los investigadores de tratar de forzar a que los datos aparezcan más alineados, por decirlo de alguna forma, a algún comportamiento matemático dado, ¿no? Alguna curva, ya sea exponencial o logarítmica o lo que sea, ¿tá? Y después, preguntados estos mismos investigadores sobre el fraude que ellos piensan que colegas han hecho en base a las lecturas de papers, ¿no? Y dándose cuenta a saber si los datos pueden ser falsos o no, dicen que admiten que un 14,12 realmente creen que son datos falsos, ¿no? De sus colegas. Y un 72 que tienen prácticas cuestionables como las que yo les acabo de mencionar. Esto es realmente muy alarmante. Los datos están ahí, está el link de este trabajo. Pasamos al siguiente. Y los patrones que hay detrás del fraude científico, o sea, es la falta de transparencia, por un lado, en compartir los datos crudos o en acceder a los datos, ¿no? Esto es muy difícil a veces porque los investigadores te dicen, bueno, los datos que vos publicaste en tal artículo, ¿me podés pasar los datos de tal artículo a ver cómo te dio? No sé cuánto. En general, lo que uno lee es el artículo, pero el investigador es muy, digamos, celoso de sus datos y generalmente no los comparte, ¿no? A no ser que llegue una comisión de investigación para que haya ya una acusación, y ahí no tiene más remedio que revelar los datos crudos, ¿no? El otro patrón que hay detrás del fraude es que haya sistemáticamente observaciones o descubrimientos que son alarmantes, revolucionarios, ¿no? Y es como que es demasiado bueno para ser cierto. Son descubrimientos fuera de serie que impactan, ¿no? La búsqueda de todo esto es el reconocimiento internacional, la búsqueda de financiación, o sea, que les den un grant, por ejemplo, una financiación, promoción profesional, son motivos por los cuales los lleva a cometer el fraude, ¿no? Otro patrón que hay detrás del fraude es una estadística engañosa, por lo que habíamos dicho de eliminar estos datos engañosos, de eliminar puntos, invertir los ejes de los gráficos para que te quede mejor la curva, usar valores no estándares, cambiar métodos de medición entre una figura y otra,
¿no? Por ejemplo, en una figura hablas de miles, en otra hablas de millones, cambiar la escala, por ejemplo, ¿tá? De forma de mostrar en forma más, digamos, cosmética los resultados, ¿no? De alguna forma hacerle una cosmética a los resultados. Después, prácticas de laboratorio sospechosas, que por ejemplo es una gran cantidad de resultados en poco tiempo. Una persona que publique 50 artículos en un año, todos buenísimos, es muy raro, ¿no? Es casi que imposible. Y después hay otra cosa, y es que es pisarse el palito, ¿no? Las pequeñas mentiras esconden otras mayores y cada vez peores. O sea, y esto sucede en casos donde para de lo que uno mintió hace varios años, porque estas cosas tarde o temprano se evalúan, se ven, hay revisores de presentación de proyectos, revisores de proyectos, los reviewers de los proyectos, o de otros papers que estudian artículos anteriores, y que si realmente se lo toman en serio, una persona que tiene la capacidad de mentir en forma sistemática tiene que tener también la capacidad de ser coherente en esas mentiras y llevarlas a lo largo de todo este tiempo. Esto es terrible lo que estoy diciendo, pero es la razón por la cual la mayoría de los casos se descubren en base a pequeñas mentiras que se hacen por este tipo. O sea, es gente que son mentirosos seriales, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, Rafael, a ver si podés. Ahí va. Y hay casos muy famosos, como el caso de una vacuna contra el VIH, donde todos sabemos que todavía no hay, pero bueno, esto fue por ahí por el año 2014, por ahí creo que fue. El director de su laboratorio, o sea, era un laboratorio de Iowa State University, y hubo el director del laboratorio, que era el lab manager de ese laboratorio, lo que hizo fue añadir anticuerpos humanos a la sangre de conejo para hacer como que hubiera parecido que la vacuna era eficaz, ¿tá? El trabajo fue visto como revolucionario hasta que un laboratorio de la Universidad de Harvard descubrió en las muestras de sangre de conejo que contenían estos anticuerpos humanos, y el caso claramente ocupó todos los titulares porque era un descubrimiento alucinante. El tipo fue sentenciado a 57 meses de prisión y se le obligó a reembolsar $7 millones de todas las subvenciones de proyectos que había tenido el laboratorio. Después pasa a la siguiente. Entonces, son consecuencias serias, digamos, ¿no? De estas cosas. Hay casos como los que yo les venía mencionando, de mentiroso serial, de un tipo, un genetista de la Universidad de Kentucky, William Everson. William Everson es uno de los revisores de grants, ¿no? de los proyectos, que le mandaron un proyecto para revisar, y donde Eric Smart había metido datos de unos ratones knockout que nunca se habían presentado antes, y él decía que los tenía ya en el año 2005, y era mentira, el tipo no los encontró por ningún lado, hasta que ahí empezaron a averiguar, a buscar, y encontraron con que había 10 artículos que tuvieron que ser retractados. Se había inventado desde cero 45 figuras de esos artículos. O sea, era todo mentira, toda su trayectoria, ¿no? También, por supuesto, los datos que él presentó para solicitudes de fondos, para proyectos, en fin. Detrás de todo esto hay consecuencias legales graves, porque hay condenas de prisión. Yo no sé muy bien qué le dieron a este hombre, pero hay condenas de prisión,
hay devolución de plata, de dinero, más que nada de fondos, que son pagados por los contribuyentes, en fin. Ahora pasar a la siguiente. Todos estos son casos de fraude para que ustedes vean. No sé si alguno de ustedes conoce alguno de estos casos. Este es conocido también, el caso de Juan, que es de células madres, en Corea, es esto. Y en el 2004 anuncia la clonación de un embrión humano con fines de investigación. Publican en Science 2 artículos ese mismo año, comprueban que hay falsificación de datos, no se habían ni siquiera clonado los embriones humanos, las líneas que derivaron de ellos no existían, o sea que era todo mentira, ¿no? Y acá esta investigadora fue condenada a 2 años de cárcel por Seúl y malversación de fondos estatales, en fin, violación de leyes bioéticas. Pasar a la siguiente. Hay otro caso más de células madres. Células madres es un área, por eso hay áreas donde tienen como porque son muy competitivas, tienen esa tendencia a observar este tipo de casos, ¿no? Hay áreas donde las carreras que hay científicas de llegar primero a determinadas cosas son es tan demencial que hay muchos de estos investigadores que no tienen escrúpulos y salen y sacan cosas que tarde o temprano terminan siendo descubiertas, ¿no? Y bueno, y esta es otra investigadora de Japón, donde se afirmó haber descubierto la activación pluripotencial activada por estímulos, STAP, que podría dotar a las células madres de ratón con algunas de las características de células madres embrionarias. Esto sería, digamos, el objetivo de cualquiera que viene estudiando células madres, ¿no? Siempre tratar de sacar de células maduras, de células adultas, poder derivar células embrionarias, ¿no? O de diferenciar. Y un comité del propio instituto comenzó a ver problemitas, le empezaron a investigar, descubrieron que se había trastocado, habían falsificado una figura, y por lo tanto toda una conclusión y un resultado. Y los cuadernos de laboratorio le faltaban fechas, le faltaban informaciones básicas, se investigó y bueno, y aparentemente el fenómeno era todo inventado. El STAP era un fenómeno inventado, nunca se pudo reproducir en esas mismas condiciones, y entonces generó todo un desprestigio también para el área de investigación. Pasar a la siguiente. A ver, pasar al anterior, ahí. Bueno, esto es medio complicado, horrible. Este es un caso catastrófico, diría yo. Es una médico forense de un laboratorio de salud pública, ¿no? No es un trabajo de investigación, es un trabajo de rutina, de ver, por ejemplo, determinar un culpable en un asesinato, ¿no? A través de pruebas moleculares o de pruebas forenses moleculares. Y se descubrió que esta persona tenía un ritmo récord de trabajo donde salían casi que con una velocidad y una eficiencia inaudita todos los casos resueltos, ¿no? Y vieron que durante 10 años esta mujer había cometido fraude generalizado, ni siquiera hacía los experimentos de las pruebas, falsificaba las firmas de sus colegas para los informes, era realmente catastrófico. Esto hizo que la manipulación de las pruebas, de evidencias en crímenes, haya llevado a condenar a 40.000 personas, y que están muchos de esos casos en revisión, ¿no? En algunos casos revirtiendo las condenas basadas en pruebas falsas o pruebas falsificadas. Se dan cuenta de la implicancia que esto tiene a nivel social de esta falsificación de datos, ¿no?
Bueno, pasá a la siguiente. Y después hay otros casos que es bastante también conocido. Esto es en investigación clínica. Es un médico, investigación médica clínica, digamos, ¿no? Este es lo que ven ahí es un cuadro, digamos, una caricatura de un cuadro, de una estampa conocida, ¿no? De la ola, la gran ola de Kanagawa, que es creo que fue pintado en 1800 y pico por ahí, y donde ven a todos los científicos subidos arriba del barquito, y donde les viene la ola de papers encima, ¿no? Y lean el artículo, está muy interesante. Pasamos a la siguiente. Y es el caso de Yoshihiro Sato, donde hay un récord de publicación tremenda de 27 artículos por año, un pico de 27 artículos por año, y se vio que también son artículos que era de medicina translacional. Entonces el tipo descubría tratamientos y moléculas para el tratamiento digamos, de soluciones para las articulaciones, más que nada, y problemas articulares y de artritis, y hacía ensayos clínicos en función de esos tratamientos y esos nuevos medicamentos. Y se dieron cuenta que casi todo era falso desde el principio, ¿no? Todos los datos de los pacientes, todo era falsificado. Tuvieron que retractar, ahí ven, la cantidad de pacientes que involucraba cada ensayo clínico, donde se retractaron todos estos artículos, todos estos ensayos clínicos fueron retirados, eliminados, digamos, de los récords, o sea, dados por nulos, ¿no? Anulados. Ahora pasé así a la siguiente, y donde ven ustedes, esto todo se inició en el año 2014, por ahí, porque si ven ahí la fecha inicial, es de 1998, y este médico japonés lo que hacía era ir descubriendo cada uno de estos puntos en celeste con su círculo, son ensayos clínicos en función del número de pacientes que involucra, ¿no? Cuanto más grande es el redondel celeste que está más cerca del centro, más grande es el ensayo clínico. Y a raíz de ese ensayo clínico surge el paper, que después surge la cantidad de gente que cita a ese paper, ¿no? Que citan a esos artículos, que están en la parte en naranjita, en rosado, como que lo ven que año a año van habiendo más y cada vez menor, y la barra roja es el momento en que se retracta el ensayo clínico por haberse descubierto que son falsos. Entonces, se descubrieron que todos estaban falsificados, salvo los dos primeros, donde no hubo un descubrimiento de que fueran falsificados, pero que te entra la gran duda, ¿no? Cuando dices, bueno, yo tengo todos estos, este hombre me hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de los 12 ensayos clínicos, hay 2 que siguen, que no se revelaron falsedades, digamos. Algunos de ellos incluso generaron ensayos clínicos secundarios hechos por otros grupos de investigación. ¿Se entiende? O sea, a raíz de los descubrimientos de este hombre, que derivaron en que otra gente propusiera otros ensayos clínicos basados en ensayos que eran falsos. Bueno, pasá a la siguiente. Entonces, bueno, las implicancias que tiene el fraude científico son bestiales, ¿no? Como vimos, tienen una consecuencia muy importante, más allá incluso de lo que yo les proponía al principio, de mantener el orden en los datos que uno ponga en el cuaderno de laboratorio, pero que detrás de los cuadernos de laboratorio hay prueba para probar que lo que ustedes hacen no es falsificado, que lo que ustedes hacen es
datos reales que ustedes están haciendo basándose en datos fidedignos, que ustedes realmente hicieron esos experimentos. O sea, no se basen en la confianza no alcanza. La confianza que ustedes puedan tener con el jefe o con otros colegas, o el prestigio que ustedes tener como investigadores no alcanza. Ustedes tienen que siempre comprobar que los datos que ustedes tienen son reales, son fidedignos, no son inventados, no son falsificados. Y esa forma, la mejor forma de hacerlo es tener cuadernos de laboratorio prolijos, donde estén los datos crudos, donde cualquiera pueda ir y verificar que este experimento fue bien hecho y todo lo demás. Entonces, las consecuencias que esto tiene, o ejemplos, por ejemplo, de casos de fraude que tengan que ver con la propiedad intelectual, por eso el caso nuestro es propiedad intelectual, es, por ejemplo, un caso de un investigador que recibe un material de otra universidad, por ejemplo, no sé, una bacteria o un dispositivo o algo, un material X, o un producto químico, lo que sea, y no firmaron ningún compromiso de confidencialidad ni de nada. Y luego este investigador, que fue el que recibió el material, lo patenta y a su vez lo licencia a una empresa. Esto es una práctica incluso deshonesta, ¿no? Con respecto al investigador que le envió el material. Pero estas cosas suceden, esto tiene rasgos como de piratería, de material, ¿no? Y esto, por eso van, lo que viene después ahora del acuerdo de transferencia de materiales, que es importante tener acuerdos de transferencia de materiales firmados entre las instituciones. Después otro caso que les pongo, por ejemplo, es de un investigador de una universidad X, ponele, estuvo trabajando para una universidad, y después pasa a trabajar para otra universidad, se va a trabajar, o a otro instituto, ¿tá? Sin haber definido claramente la propiedad intelectual que se lleva a la otra institución, ¿tá? Y entonces la patenta en esa otra institución. Y ahí, sin haber definido el know-how que fue acumulado, que fue, porque una cosa está, lo que publicó, pero lo que no está publicado, y que está como know-how acumulado, se lo lleva a la segunda universidad, y esa segunda universidad patenta cosas que en realidad son propiedad de la primera. ¿Se entiende, no? Y ahí puede haber un caso de conflicto de autoría, ¿no? De propiedad, más que de autoría, de propiedad. Porque el autor es el mismo investigador. De eso no cabe duda. Pero el tema es quién es el propietario de estos conocimientos. Y el tercer caso que yo pongo, como que tenga que ver con propiedad intelectual, es el de un investigador de una universidad que patenta algo sin autorización ni el visto bueno de su propia universidad. O sea, es tipo, no, déjalo, mejor lo patento por mi lado, porque la universidad es muy complicada, hace mucho trámite, me hace perder tiempo, y mejor voy por mi lado, ¿tá? Y hago todo yo por mi lado, me consigo una empresa, la empresa me financia la patente, y ta. Y ahí es también, de vuelta, es casi que piratería, porque en realidad el investigador es autor, pero el propietario y la propietaria de los datos es la universidad, es la institución. Entonces ahí el investigador nunca puede patentar o negociar resultados de investigación sin el aval de la institución a la que pertenece, ¿tá? A ver, por supuesto que ustedes pueden negociar con una empresa, por ejemplo, sin pasar por la oficina de propiedad intelectual, lo pueden hacer, pero siempre tengan en cuenta que en algún momento va a haber que hacer algo, dejar algo por escrito, y ahí sí es donde es necesario informar a la oficina de propiedad intelectual lo que ustedes están haciendo para hacer las cosas por los canales, digamos, que implican. Yo lo que recomiendo es que cuanto antes comuniquen las cosas a las oficinas, tanto a la mía como la oficina de la UDEPI, de la universidad, o las oficinas que correspondan en las instituciones en que estén, mejor. Cuanto antes lo hagan, mejor.
porque ahí hay temas de confidencialidad, de firmas de acuerdo, que hoy por hoy, incluso la confidencialidad, no tiene por qué llevar la firma de las dos partes. Si ustedes, por ejemplo, se sientan en una mesa a hablar con una empresa, le cuentan todo lo que ustedes están haciendo, no es necesario tener la firma del rector de la universidad. Con que firme un compromiso de confidencialidad la parte empresarial, que es una sola firma, que es la de ellos, es decir, yo me comprometo con mi firma a no difundir los datos que vos me acabas de dar, eso ya alcanza, y es un sistema muy fácil, muy sencillo, es una hoja, una carilla, bueno, son 2 carillas, de texto en el cual se firma, una parte nomás lo firma y ya queda comprometida esa parte a mantener la confidencialidad. Bueno, pasamos a la siguiente, Rafael. Hay una cosa que me había olvidado decirles, para todo esto de los fraudes hay sistemas. En Uruguay no tenemos nada, pero, bueno, no tenemos nada, no, en realidad tendríamos que acudir si ustedes tienen sospecha de que algo raro va en su laboratorio, tienen que acudir a su jefe superior, ¿no? Al jefe de grupo. Si es el jefe de grupo el que ustedes creen que está metiendo la pata, hay que ir al jefe superior, a ese jefe de grupo, que sería el decano o una persona superior a esa. En fin, es delicado, es muy delicado porque hay pila de cosas que se mezclan con el acoso incluso, hay temas muy complicados en esto, pero algunas instituciones ya empiezan a tener, principalmente en Estados Unidos, debido al volumen de acusaciones, empiezan a tener procedimientos estándares y formularios anónimos para rellenar, donde hay oficinas, tanto el NIH como el Health and Human Sources, la oficina de Research Integrity, la oficina de integridad de investigación, en los cuales uno puede presentar una denuncia frente a un caso dado. Puede ser de un tercero, puede ser que ustedes se den cuenta que hay por ejemplo, se dan cuenta que hay una figura en un paper que es copiada a la figura de un paper anterior del mismo autor. Eso es fraude. O sea, el plagio es fraude, el autoplagio también es fraude. Entonces esas cosas tienen una consecuencia importante, que es asegurar que los datos que aparezcan en los artículos científicos son datos reales y no datos inventados o datos fabricados o maquillados. Y como vimos, las consecuencias prácticas son el mal uso de fondos públicos, que tiene una persecución penal, un mal uso de la profesión. Ustedes no estudiaron para esto, se les retira el título universitario, ¿tá? Un desprestigio. Acá en el mal uso de la profesión, o sea, vamos a ver, nosotros no solamente los científicos hacen mal uso de la profesión, hay un montón de profesiones, lo vemos en todos lados, ¿no? Los contadores son los que más roban, los abogados son los que más mienten, o sea, hay temas ahí donde la profesión, de alguna forma, te mete en situaciones o enfrenta a situaciones de poder o de ejercer el poder que te facilitan el camino para generar ese mal uso de la profesión, ¿tá? Pero en los científicos también ocurre, ¿no? En los científicos, un investigador que sea intachable o que haya tenido una fama por lo que sea, es indiscutible. Es un investigador que no se le puede discutir nada y es una persona que está más allá del bien y del mal. Ojo con esos abusos de poder que hay en cualquier profesión, no solamente en la ciencia. El desprestigio que eso da a la institución como consecuencia también es importante. Las instituciones tratan de que estas cosas se resuelvan lo antes posible y de la mejor manera posible, porque hay una mala propaganda que tiene que ver incluso
con la cantidad de estudiantes que pueden llegar a estudiar a esas universidades. Si tal universidad, hubo un caso muy sonado de fraude científico, yo qué sé si quiero ir a estudiar ahí, porque no me da ninguna seguridad de integridad institucional. Entonces hay que ver el desprestigio de la institución. Y también lo que yo les hablaba recién, del socavamiento de áreas de investigación enteras que ponen en duda resultados que incluso ya son publicados y de pronto son resultados valiosos, pero que uno dice, ¿serán ciertos todo esto? Porque ya vienen habiendo en el área, yo qué sé, en el área de células madres he sabido que hay mucho fraude. Entonces, cuando uno entra a trabajar en esa área, decís, esto está lleno de gente rara, ¿no? Y hay que sacarse esa idea de la cabeza de que hay áreas, de que es el área de investigación la que está maldita, por alguna forma, y que en realidad son algunas personas que por su importancia en el área o por el grado al que llegaron de descubrimientos que son fuera de serie, que son paradigmáticos y que de pronto caen con todo el peso de la mentira, ¿no? Y cómo eso implica digamos, en la seriedad que se le da a esa área o el prestigio del área en sí, ¿no? Ahora sí, pasar al siguiente. Ahora, la declaración de invención es el otro documento que ustedes tienen. Después del cuaderno de laboratorio, hay otra forma de proteger los resultados de investigación, que es una declaración de invención. Esto lo hace la UDEPI, por lo menos la Universidad de la República, tiene un documento que se llama así, Declaración de Invención. En algunos casos, como deriva del francés, en algunos pasos lo ponen en francés algunas universidades, que es un documento en el cual ustedes muy brevemente describen o resumen el descubrimiento al cual llegaron. Por ejemplo, dicen, bueno, yo de esta técnica hago una raya, paso raya, y descubrí tal cosa. Entonces, antes de patentar, yo tengo la posibilidad de hacer una declaración de invención ante la institución que yo trabajo, ¿tá? Entonces, es esa carilla que lo único que necesita es la firma de cada uno de los investigadores y el porcentaje en el que participaron en la invención cada uno de los investigadores en forma estimada, ¿no? Imagínense, ustedes son un estudiante, o alguno de ustedes es un estudiante de doctorado, está haciendo la tesis doctoral y descubre el rol de una molécula X en una enfermedad, lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes dicen, tengo la prueba definitiva que esto es así, ahí pueden hacer la declaración de invención. Y en ese documento describen entonces, en forma muy breve, no tienen por qué poner figuras ni nada por el estilo, pero sí declaran haber encontrado la molécula X que ayuda al tratamiento de tal enfermedad o en un modelo de animal o en un modelo celular o lo que sea. ¿Tá? El formulario es fácil de rellenar, es con información confidencial, nadie se entera, esto queda en forma confidencial en la oficina. Esto lo tiene, repito, lo tiene la UDEPI en la universidad, no sé si lo tiene, desconozco si otras instituciones lo tienen. Y debe estar manejado desde oficinas de apoyo y cumplen con funciones de indicador también, ¿tá? De indicador de cuánto ustedes van avanzando. O sea, háganlo porque en realidad es algo interesante porque es como como pasar raya a determinados capítulos y decir, bueno, hasta acá llegué. Lo que tienen que hacer ustedes es poner un resumen de lo que descubrieron y las firmas de ustedes y ya está. ¿Tá? Tiene que estar fechado y firmado, por eso la importancia de la firma, porque es un documento que tiene la firma de ustedes, del investigador principal, pero también de los investigadores que
que llevaron adelante las técnicas, del equipo en realidad, ¿no? Que estuvo participando en esto. Y también pueden servir como prueba de acción legales de la misma forma que los cuadernos, ¿no? De los cuadernos de laboratorio. Ahora, las acciones legales no son solamente temas de patentes, ¿está? No están solamente los temas de patentes. Las acciones legales pueden estar en los que yo les decía hoy de la piratería de materiales, ¿está? Que ahí, si ustedes tienen una declaración de invención ante, por ejemplo, la universidad, que dice, imagínense, yo usé esta cepa que la encontré haciendo un relevamiento en la playa y que tiene tal función sobre el campo, ¿tá? Sobre un campo X, por ejemplo, no sé, es un buen biofertilizante, y yo después esta misma cepa se la pasé a una institución en Argentina, y en Argentina decidieron, sin preguntarme a mí, patentarla y modificarla, ponerle patentarla, la formulación de esa cepa, vendérsela a una empresa, generar una marca, hacer plata, ponerle que no hagan una marca, que simplemente hagan plata con la transferencia tecnológica de esto a una empresa X, y ustedes se enteran cuando van a un congreso de que hay una empresa que está usando la cepa que era de ustedes, ¿no? Y ustedes la encontraron. Estas cosas suceden. Entonces, con una declaración de invención, donde ustedes tienen eso firmado, con la fecha, además que está fechado, ustedes pueden reclamar la autoría de esa cepa, ¿tá? También lo vimos la clase pasada con el Tratado de Budapest. Si esa misma cepa además está depositada en un repositorio internacional, ¿tá? Que es de acceso solamente a funcionarios de la OMPI, esa es la prueba definitiva de que la cepa que ustedes están hablando, porque está depositada, está, por ejemplo, secuenciada con el depósito de la cepa en el repositorio, ponele, en Chile, ustedes pueden decir, bueno, esta cepa es la mía, ¿tá? Y ahí pueden ganar juicios y incluso ir para atrás en todos los procesos de transferencia que estaba iniciando la otra universidad. Bueno, pasamos a la siguiente ahora. Entonces, esto otro que está muy relacionado con el DOI es la declaración de transferencia de materiales. Esto es cuando ustedes se relacionan con una institución, ¿tá? Con una institución, aclaro que dentro de la universidad, de la UDELAR, se considera que cualquier servicio de la UDELAR es parte de la misma institución, ¿tá? O sea, en ese sentido, los materiales podrían circular libremente dentro de la institución. De la Facultad de Química le pueden mandar a la Facultad de Ciencias un material sin necesidad de ningún trámite, ¿tá? Es la misma institución, la institución es la UDELAR. Pero si ustedes quieren mandarlo por ejemplo, no sé, a Línea o al IPSE, son instituciones distintas. Imagínense, ustedes están trabajando en la UDELAR, tienen un colega en el IPSE y le mandan una cepa, ¿tá? Una bacteria. Son dos instituciones distintas, hay que firmar un acuerdo de transferencia de material. Aunque sea un amigo mío, ¿tá? Aunque sea un conocido o un amigo mío, que yo tenga toda la confianza, aunque sea un estudiante mío, aunque sea yo mismo, yo puedo tener cargo en la universidad y cargo en el IPSE, pero estoy usando un material que descubrí en la universidad, lo estoy usando en el IPSE, entonces tengo que hacer un acuerdo de transferencia de materiales, porque ahí lo que cuenta no es la autoría, no es el autor, sino el propietario del conocimiento. Y el propietario del conocimiento es la institución. Sí. Cuando, por ejemplo, estás participando en un proyecto de investigación donde participan dos instituciones, pongamos ejemplo, la universidad y el INIA, ¿no? Sí. Ahí también hay que hacer acuerdo de transferencia si es del mismo proyecto. Sí, lo que puede pasar ahí es que
que el propio, es un proyecto de qué tipo, de María Viñas, por ejemplo, o si es una alianza, poner que hay una empresa, muy probablemente la ANI, que es la que te da los fondos, te haga firmar un acuerdo de vinculación. Y en No, el acuerdo de vinculación... un acuerdo de investigación entre dos instituciones, un María Viñas. Ah, bueno, que no hay fondos, no hay fondos de por medio, no hay nada que te obligue a firmar nada. Sí, habría que firmar acuerdos, exactamente. Bien, Sí, gracias. hay que firmar acuerdos aunque no haya plata. O sea, aunque ustedes no tengan fondos de un proyecto, por ejemplo, un proyecto del cual ustedes no presentaron solicitud de fondos. ¿Está? Bien. Entonces, cuando ustedes tienen esa situación de colaboración entre dos instituciones, igual habría que firmar un acuerdo de colaboración. Para ver, ¿sabes por qué? Para determinar qué es lo mío y qué es lo tuyo. Es tan simple como eso. Para definir, yo aporto tal cosa al proyecto. Por ejemplo, yo aporto al proyecto todo este conocimiento acumulado basado en estos papers y en el know-how de mi laboratorio. Y la otra parte aporta todo este conocimiento acumulado, estos papers digamos, que apoyan que está este know-how, y esta es que sería la contraparte, que es lo que aporta. Y en base a eso, uno después sabe qué cosa es de qué parte. ¿Tá? Muchas veces, a ver, ¿qué pasa? Cuando no hay, imagínense, cuando esto no da propiedad intelectual, cuando estas cosas no dan, que es la mayoría de los casos aparte, cuando esto no es un negocio, no hay una empresa interesada en esto, o cuando esto no da algo que sea así, tipo, que dé dinero, que haya plata, ¿tá? Si como consecuencia de esto no da plata, la mayoría de los casos no se firma nada, ¿tá? Y queda en un acuerdo entre amigos o entre colegas, de buen entendedor. Pero nunca sabes cómo viene la mano, porque un proyecto nunca sabes en qué termina. O sea, un proyecto vos podés ir con una intención, pero encontrarte con que las derivadas de ese proyecto generaron un descubrimiento que no te lo esperabas. ¿Tá? Y entonces ahí sí hay que definir, tal vez que en ese momento, si no se definió antes, hay que definir qué fue lo que aportó cada parte a ese descubrimiento. No sé si quedó clara la contestación. Sí. Está. Bueno, en el caso del acuerdo de materiales, simplemente lo que ustedes hacen es, en el marco de una colaboración, ustedes mandan un material X a otra institución. Entonces, una vez terminado, este documento en general dice que una vez terminado el proyecto de colaboración, la parte receptora del material lo debe devolver o destruir. ¿Tá? Se debe comprometer a devolverlo o a destruirlo. Y siempre, tanto en papers como en reconocimientos, por ejemplo, en forma oral, en algún seminario o en charlas, siempre se tiene que agradecer y dar referencia a esos materiales y referir a la fuente original de los materiales. ¿Tá? No solamente como cortesía, pero también como reconocimiento a la propiedad de esos materiales. ¿Sí? Poner el énfasis en el uso no comercial, eso es importante. Esto en los MTA siempre se pone una cláusula que dice, este material que te estoy enviando es para uso de investigación exclusivamente. ¿Tá? Y que se haga constancia, esto tiene relación con lo anterior, se haga constancia en publicaciones que puedan salir al origen de los materiales e incluso de acuerdo al grado, digamos, de involucramiento, incluso a la coautoría de los artículos, ¿no? Dependiendo de qué importante haya sido la contribución de ese material
en la publicación de la que se trate. No sé si de esto les está ayudando en algo, pero ustedes encontrarán rápidamente ejemplos en sus cabezas respecto a estas cosas. Vamos a pasar a la siguiente. Y luego están los acuerdos de confidencialidad, que son acuerdos que generalmente se firman entre empresas, entre un sector académico y una empresa, y fundamentalmente también entre empresas. Entre empresas seguro que siempre se firma. Nunca, ninguna empresa se va a enfrentar a otra sin firmar un acuerdo de confidencialidad. Cuando tratan de temas de innovación o tratan temas de sacar cosas nuevas al mercado, cosas así. Pero cuando ustedes están hablando de un proyecto, por ejemplo, generalmente se le hace firmar a la empresa un acuerdo o un compromiso. El acuerdo tiene la firma de las dos partes. O sea que hay un intercambio de información de las dos partes. En cambio, el compromiso de confidencialidad, en realidad lo que hay es una entrega de información de una sola de las partes. ¿Tá? Se le comunica a la otra parte la información que hay detrás. Eso debe dejar constancia de la propiedad de los conocimientos, o sea, de qué es lo que se le transfiere, qué temas es que se va a hablar, y de quién es, el uso de la información que será restringida a los proyectos de desarrollo en conjunto, o simplemente que no, esta parte puede no estar, porque en realidad ustedes pueden estar hablando sin necesidad de hacer nada. En general se pone una frase algo así como que de todos los proyectos que puedan derivar de estas conversaciones, ¿no? Y después siempre se excluye a que la posibilidad de que haya la posibilidad de transmitir esta información a terceros. ¿Ah? O sea, si vos le transmitís la información a la empresa no puede estar hablándolo con terceros. Tiene vedada justamente ahí está la confidencialidad. Yo te lo digo a vos y solamente a vos, a ninguno más. ¿Tá? Incluso en algunos casos, los acuerdos de confidencialidad se le puede agregar una adenda o una especie de adjunto, donde hay como un compromiso de los empleados de la empresa que tienen acceso a la información, y con los nombres y apellidos, o sea, con la firma de esos empleados. Entonces vos estás restringiendo que a esas personas dentro de esa empresa son las que vos le transmitís el conocimiento, y nadie más lo puede tener. ¿Tá? Esto es medio raro, pero a veces se da. Y bueno, y lo otro, los acuerdos de confidencialidad es la base de los acuerdos de proyectos colaborativos complejos, ¿no? Donde hay donde hay dos partes o más de dos partes. Cuando ustedes firman un acuerdo de colaboración con una empresa a través del ANI, por ejemplo, en realidad, por ejemplo, ustedes están firmando un acuerdo de ejecución de proyecto, pero que adentro hay cláusulas de confidencialidad. O sea, pueden haber cláusulas dentro de convenios o de acuerdos entre partes que traten otros temas, como por ejemplo la ejecución de un proyecto, ¿no? Ahora sí, pasamos al siguiente. Y esto es lo que venía ahora, que era el acuerdo de ejecución de proyectos, que también se llama de vinculación entre las partes. Se firman antes de iniciar un proyecto, ya sea colaborativo o no. En general, se los hace firmar en forma de proyecto colaborativo. Se debe dejar constancia de la propiedad intelectual previa de cada parte. Ahí hay como un anexo que hay que poner y que dice, la parte A propone, o sea, aporta tales y tales conocimientos. La parte B, o materiales y conocimientos. Esto es como una conjunción de cosas. La parte B va a aportar para el proyecto tales y tales otros conocimientos. Esto generalmente es fácil de hacer porque cuando ustedes escriben un proyecto, describen también en el proyecto qué cosa hace cada parte. ¿Tá? En el plan de actividades ustedes pueden decir, bueno, la actividad 1 va a ser desarrollada por tal parte, y a su vez esta actividad 1 tiene
subactividades, A1.1, A1.2, A1.3, en fin. Todas estas subactividades la va a hacer fulanito de tal. La actividad 2 la va a hacer la otra parte, ¿no? La parte B, y entonces la 2.1, la 2.2, la 2.3 son responsabilidad de la parte B. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma ustedes, ya al escribir el proyecto, ya tienen más o menos armado esta sección de los acuerdos de ejecución. Que en realidad muchas veces lo que se hace es se adjunta a estos acuerdos el proyecto entero. ¿Sí? Es en general un contrato que se hace con la agencia financiadora, cuando hay plata de por medio, pero ya les digo, cuando no hay plata de por medio, como recién lo vimos, también está bueno armar este tipo de acuerdos, ¿tá? Aunque no haya plata de por medio. Es un contrato entre las partes que ejecutan el proyecto sobre los roles y responsabilidades. ¿Tá? Tiene que quedar muy claro qué hace qué parte. No sea cosa que después la agencia financiadora reclame por una actividad que no se hizo y no esté bien determinada en el plan de actividades quién era el responsable de esa actividad. Tiene que estar bien claro qué institución lo está haciendo. No se escucha. ¿Hola? Yo no estoy escuchando bien, no sé si es porque hay ruido de fondo o hay alguien preguntando. No, me parece que hay ruido de fondo. Parece ruido de fondo. Ah, está. A ver, yo, si me doy cuenta, cierro la... Lo que pasa es que no veo... A ver si puedo ver a algunos participantes. Hay pila de gente que tiene el micrófono abierto. A ver, voy a empezar a poner mute. Ahí creo que lo cerré. Ahí sí, se fue. Ahí se cerró el micrófono, ¿no? Está bien. Bueno, y por favor mantenga los micrófonos cerrados, a no ser que pregunten algo en concreto. Bueno, siguiendo con este tema. Se prevé también la distribución de los derechos de propiedad intelectual de una forma general. ¿Qué pasa? Que ustedes, de antemano, cuando ustedes hacen un acuerdo de ejecución de proyecto, es muy difícil prever qué resultados van a tener. ¿Tá? Pueden más o menos decir, bueno, yo espero que de tal actividad surja tal resultado. Entonces, ustedes ahí pueden definir cómo distribuir la propiedad intelectual, si es en forma equitativa, o si es en forma diferencial de acuerdo al esfuerzo que realizó cada parte para ese descubrimiento X. ¿Tá? Y esto es muy común en proyectos donde, que son complejos, quiere decir que proyectos que encaran diferentes aspectos o diferentes temas que realmente son diferentes, que son muy distintos, y que no lo pueden hacer, es muy difícil que una persona de otra área lo pueda lograr. ¿Tá? Imagínense un proyecto que ustedes tienen un químico, un geólogo, un físico, un matemático, o sea que hay gente incluso que es imposible de un rol a otro poder hacerlo, ¿tá? Es sustituible, digamos. Y en ese caso se aplica generalmente el factor diferencial, ¿no? El factor diferencial que es el diferencial que da el aporte que yo doy al proyecto, que solamente yo puedo darlo y es insustituible. Que es diferente cuando ustedes tienen, tienen 3 laboratorios que hacen, imagínense, búsqueda de sistemas de diagnóstico para una enfermedad veterinaria dada, y hay 3 laboratorios que buscan como enfoques distintos de ese tipo de diagnóstico, pero están los 3 con una capacidad, digamos, hipotética similar de encontrar 3 cosas distintas. ¿Tá?
Y ahí en general se debería usar el criterio de equidad, digamos, de igualdad en la distribución de la propiedad intelectual, porque en realidad puede ser chance, puede ser la buena suerte, puede ser que el sistema haya ido más rápido por alguna razón en tal laboratorio y en otros menos, pero probabilidades de que esos 3 sistemas de diagnóstico sean exitosos hay y son altas. Entonces, en ese caso, si la institución define que de esas 3 sistemas vaya solamente uno, que se proteja uno, digamos, en forma de patente, o se transfiera solamente uno de estos sistemas de diagnóstico a una empresa, se debería aplicar ese sistema de igualdad para tener en cuenta el potencial que tenían los otros 2, ¿tá? Que era el mismo potencial al principio. Bueno, yo creo que era la última, a ver si pasás a la última, creo que era esta y no tenía más nada. Ahí está. Bueno, no queda mucho tiempo, quedan 15 minutos, a ver si hay comentarios, preguntas. Veo acá en el chat que hay gente que puso links de alternativas al Lab Folder, que está bueno esto, que son de open source, que esto está bueno, algunas de ellas. No sé si quieren hablar alguno de ustedes. Rafael, tú pusiste los 2 casos, ¿no? Si querés, podés dejar de compartir, a ver. Yo tengo una pregunta por mientras, pero está relacionada con la parte de los cuadernos de laboratorios. Sí. Más que una pregunta, es una curiosidad. ¿Vos conocés algún laboratorio acá en Uruguay que firme los cuadernos de laboratorio a diario, así como se requiere? No, no conozco, no. Yo cuando hice mi post, de afuera sí, sí. Yo cuando hice mi postdoc, yo hice un postdoc en Estados Unidos, tenía que firmar el cuaderno de laboratorio. Y el jefe lo firmaba. Pero ¿qué hacíamos? No lo firmábamos todos los días. Lo que hacíamos era, cuando cerrábamos, cuando se terminaba un cuaderno, al cierre del cuaderno, nos sentábamos con el jefe del grupo de laboratorio. Yo era postdoc en esa época. Nos sentábamos y firmábamos cada página, ¿tá? Firmaba él y firmaba yo. Firmábamos la tapa y la tapa poníamos la fecha de cierre del cuaderno de laboratorio. En la tapa. Pero aparte, la tapa no, perdón, la primera página. Porque yo la primera página dejaba una página en blanco para hacer un índice. Pero el índice lo haces después que tenés el cuadro terminado. Claro. En la segunda página ya empezaba a poner fecha, y entonces ponía, o sea, por ejemplo, ponía la fecha del día, y si no terminaba de completar datos del día en esa hoja, lo que hacía era, como les decía, la parte que aparece en blanco, hacía una raya y hacía un trazo, o a la otra página le trazaba como para que no... Todas las páginas que eran cuadernos, que eran con el logo de la institución, tenían las páginas numeradas, eran cosidos, ¿tá? Y tenían la firma, o sea, se le firmaba, yo lo que hacía era firmarlo al final. Claro, después que terminas el cuaderno, te sentás con tu supervisor y firmas todo, digamos. Claro, ahí va. Ahí está. Y en los cuadernos electrónicos, ¿cómo se sustituye el tema de la firma? Esa es otra duda que me queda. Y ahí no sé cómo será, la verdad que no sé si alguien tiene experiencia práctica acá en el tema de cuadernos electrónicos, pero calculo yo que vos tenés que tener clave para usuario y clave que te autentifiquen de alguna forma, ¿no? Claro. Que además sea verificable también por tu jefe. Supongo yo, no sé muy bien. ¿Alguien usa acá cuadernos de laboratorio electrónico?
No. Está bueno también para entender la letra, ¿no? De algunas personas que tienen la letra muy, muy Bueno, elegida. hay de todo. Hay gente, por ejemplo, imagínense, yo cuando llegué, yo hice mi postdoc en Estados Unidos, cuando yo llego al laboratorio, había otro postdoc que era de origen, era chino, ¿tá? Y escribía todo en chino, o sea, los tubitos de laboratorio, los Eppendorf, son unos tubitos chiquititos, con las muestras que se guardan en el freezer, estaban escritas en chino. Y se armó flor de lío, ahí el jefe le dijo, no, que tenés que volver a reetiquetar todo en inglés, ¿viste? Entonces, hay temas que son importantes porque el conocimiento que ustedes están dejando, lo están dejando para la institución. Y hay una consecuencia práctica muy, muy simple que es el poder, como vos decís, el poder que sean legibles, que se entienda lo que dice el cuaderno de laboratorio para que pueda ser usado por otros colegas, ¿no? Por otros futuros estudiantes incluso, ¿no? Sí, hola. Sí. Yo no estoy usando cuaderno electrónico, pero estaba con ganas y sé de gente que lo usa en el laboratorio nuestro y Ajá. principalmente lo usan por el tema de eso, de que es como más práctico. Primero que las figuras, puedes ponerlas con buena calidad, que es como más fácil de navegar, ¿no? O sea, uno hace búsquedas así más fácil, ¿no? Como ese dibujito ¿Y que es un había que vos sistema habías puesto libre o pagan? debe ser libre. La verdad que no estoy segura, pero se me ocurre que debe ser libre. Debe ser libre. Sí, está Sí. bueno No, que usen esos, porque es más que nada para lo que hablamos hoy de los incendios, de laboratorio, que es poco exacto, probable que sí. sucedan. Y buscar un experimento que hiciste en el 2014, qué sé yo, no sé. ¿viste? Sí. Esas cosas están buenas. Sí. Sí, o tenés que tener a alguien que sea súper prolijo desde el punto de vista y ordenado, que Sí. en el laboratorio sea tipo, esta es la persona que es súper ordenada, súper prolija, que tiene un relevamiento, se acuerda de lo que hicieron, ponerle estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, pasantes, porque ahí tiene que estar todo. Cuando ustedes reciben un pasante, ponele, viene un pasante de Canadá, ¿tá? Por 2 meses. Tiene que haber un cuaderno laboratorio para ese pasante que tiene que quedar en el laboratorio, no se lo puede llevar a Canadá. Exacto. ¿No? Entonces ese tema es fundamental, que aparte es un cuaderno aparte, no puede ser, te presto parte de mi cuaderno, escribí acá porque igual te quedás por 2 meses, no pasa nada. Te tienes que dar un cuaderno nuevo al gurí. Sí, claro. Y entonces es todo un tema que lo tienen que tener como muy asumido muchos investigadores para ver, ordenar también. Y lo del cuaderno electrónico es buenísimo por eso de que podés buscar por palabra clave, por ejemplo, y entonces podés encontrar, es como si fuera, como que estuviera buscando en el disco duro de tu compu, ¿no? Vos decís, yo tengo la idea de que fulanito de tal hizo tal de experimento, voy al cuaderno de fulanito de tal. Entonces vos como jefe de grupo, digamos, no sé si hay algunos acá que son jefes de grupo, que están haciendo el curso, van y buscan por el nombre y lo encuentran rapidísimo. Y no buscarlo entre la biblioteca, dónde está, ¿entendés? Con la humedad que se me inundó, se me llenó de hongos, o sea, se me deterioró la imagen por el propio papel. En 20 años se pide que esos datos estén por 20 años. Acuérdense que los datos electrónicos también cambian, ¿no? En 20 años capaz que me intentando saber dónde estamos, pero los datos incluso electrónicos cambian. Que uno cambia el formato en el cual están grabados, en fin, un montón de cosas. Sí. ¿Alguno de ustedes se enfrentó con situaciones de fraude? Por ejemplo, es algo como curioso. ¿O tiene alguna anécdota, así sea media anónima, digamos? A mí me ha pasado que a veces lees los papers si querés reproducir el experimento y nunca
nunca podés. Y lo otro que me ha pasado en algunos trabajos es que dice, por ejemplo, que hicieron 3 réplicas biológicas y en realidad usan 3 réplicas de una mezcla compuesta, o sea, hacen una colecta de, no sé, 10 frutas, extraen el ARN de la mezcla esa y después hacen 3 réplicas del ADN copia, ponele, y hacen el real time con eso y dicen que son réplicas biológicas, pero en realidad no son réplicas biológicas. Eso vendría a ser. Es de la misma fruta, decís, claro. Claro, o sea, es una mezcla de frutas en realidad. Es una mezcla, está, sí. Pero, en vez de sacarla de cada fruta. claro, pero no sé cómo debería llamarse, pero me parece que no son réplicas biológicas. Sí, no, probablemente ahí haya problemitas de procedimiento, de cómo se hace el experimento, que más que de mentir. O sea, ahí lo que hay es como un problema del diseño del experimento. Si el diseño del experimento tiene fallas de protocolo, de diseño, digamos, que estadísticamente te dé así, digamos, porque claro, si vos mezclás las frutas, muy probablemente los 3 experimentos te den lo mismo. Claramente. O sea, lo que habría que hacer es sacar muestras de frutas aisladas, ¿no? Eso lo veo yo como que no tengo nada que ver con el tema agrícola, ¿no? Pero se me ocurre que tendría que pasar por ahí. Hay fallas en el diseño experimental que no sé si llegan al fraude, pero llegan a fallas de diseño que puede ser por burradas del experimentador. Bueno, a nosotros nos pasó algo de eso, como de fallas de experimental, que estábamos investigando algo y un grupo chino publicó un artículo donde publicó cosas que nosotros estábamos investigando que todavía no lo habíamos publicado, entonces nos queríamos matar, y le daba resultados distintos a los nuestros, y cuando nos pusimos a analizar, la técnica por la cual lo habían hecho era cualquier cosa, en realidad estaban midiendo la señal de la lámpara, o sea, cualquier cosa, y como nos perjudicaba, hicimos como un comentario, hicimos unos experimentos, hicimos un comentario a ese paper como para retrucarlo y decir que en realidad estaba mal lo que ellos habían visto, y ahí, bueno, nos publicaron el comentario, los revisores nos dijeron que sí, que como que es verdad, que era cualquier cosa lo que los otros habían hecho. De todas maneras, la revista no los obligó a bajarlo, a retractarse. No. Y a los meses después, ellos escribieron un comentario a nuestro comentario, donde básicamente decían que lo que nosotros hacíamos estaba mal, y donde básicamente sobre el final decían, bueno, esto como que aunque no se ve, es cierto, como que hay que tener fe, pero es cierto, como que está cualquier cosa. Claro. Y por suerte no pasó medio desapercibido. Claro, exacto, eso pasa. Yo les puedo contar un caso que es mío particular, que es al principio de todo, de mi postdoc. Cuando yo empecé a hacer el postdoc, me aparece un paper, un artículo, que lo que describen es que una enzima que degrada el ARN en bacterias, le habían dejado la colita de 6 histidinas, no me acuerdo ahora si era al principio de todo, era una en el N terminal, o sea, era al principio de la proteína, tenía una cola de 6 histidinas, era como una cola que sirve les digo para la gente que no está en el tema, que sirve para purificar esa proteína, ¿no? Es una cola para tener una mejor purificación. Es algo que todo el mundo lo hace, pero ¿qué pasa? Nosotros vimos que esa cola cambiaba la función de la enzima, de la enzima de esta RNasa. Entonces, todos los datos por los cuales ese paper, que era un grupo muy renombrado, muy importante, se basaban, podían ser interpretados por digamos, el adicional o la falla que le daba la cola de histidinas en la parte terminal, y nosotros descubrimos que poniéndosela al final o sacándosela, porque hay una forma de sacarle esa cola histidina, que es hacer una construcción mediante un clivaje, digamos, introducir una secuencia que corta ahí. Entonces nos mandamos todo ese trabajo y descubrimos que era un efecto
de la colehistidina, lo que habían publicado estos colegas de la Universidad de California. Yo estaba en New York University, y el paper de ellos no fue retractado, no salió, a pesar de que fue digamos, un efecto de técnica, pero no voluntario, ¿se entiende? ¿No? No es algo que ellos hubieran querido hacer. Simplemente, accidentalmente, les quedó eso ahí, y toda la interpretación es errónea en base a esa adicional que tenía la proteína. Y entonces, en realidad, ahora nos citan a nosotros en vez de a ellos. En realidad lo que haces es cambiar a quien citás. Pero es muy difícil. Por un lado, es muy delicado pedirle al otro que retracte el paper, ¿no? Deberían hacerlo, porque si ellos reconocen que hay un efecto de técnica, de la técnica, un efecto que no es querido, pero que es un efecto que no se condice con los resultados, que se interpreta erróneamente, deberían retirarlo, pero no todo el mundo lo hace. Sí, bueno, Es muy parecido al caso que diste vos recién. En nuestro caso no lo reconocieron, nos hicieron un comentario. Los revisores fueron los que dijeron como sí, que esto estaba mal. La revista Claro. les podría haber pedido, pero los autores no lo reconocieron. Lo que sí que en el primer paper habían 16 autores, y en el comentario Sí. que nos hicieron a nuestro comentario estaban solo 4. Entonces, bueno, me parece que algunos no estaban de acuerdo, pero no sé. No, nosotros lo que hicimos incluso fue enviarles a ellos las construcciones nuestras para que ellos hagan los experimentos. O sea, estuvo mejor en el sentido de que fue un ida y vuelta, pero igual el paper de ellos quedó, no lo retractaron. En este sentido, lo que yo les hablaba recién del intercambio de materiales para que otros investigadores puedan probar que lo que dice, porque ustedes querrían saber, por ejemplo, ustedes querrían saber si es realmente así, ¿no? Entonces, claro, le pedís materiales, che, pasame tal cosa, y entonces tendría que haber cierta libertad de que la gente te mande cosas para vos poder verificarlo, ¿no? Simplemente porque vos venís trabajando en eso y querés estar seguro de dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste bien o cuál es la diferencia? A veces son problemas de la técnica o problemas del diseño que generan estas diferencias. Sin llegar a fraude, ¿no? En fin, Uruguay creo que no conocemos muchos casos de fraude, o sea, por lo menos yo no estoy informado de casos de que se le haya retirado la tesis o yo qué sé, no sé, son más conocidos para los políticos que para los científicos, pero bueno, no hay casos donde uno haya perdido el título, por ejemplo, o cosas así, no se dan, ¿no? Está habiendo uno hoy en día en informática. En informática está viendo uno, Sí. no estoy enterado, no sé. De Facultad de Ingeniería. Ah, mirá. ¿Es temas de falsificación de datos? No sé bien cómo es la cuestión, pero hay algo ahí medio raro con temas legales, incluso abogados y demás. Ah, Sí. claro, Es sí, una sí. persona que parece que tiene, ¿cómo se dice? Ya fue denunciada por tener, hacer, ¿cómo se dice? Engaños en exámenes, ¿viste? Y esas cosas, ya desde Ah, bueno. épocas de estudiante, y después, también más adelante, hacer plagio. Y Ah, ya sé, sí, sí, sí. Sí, porque hay temas con PDCIVA, justamente, ya sé, Exactamente, me llamaba la atención. ya sé. Sí, 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 sí. Exacto, hay temas Hay que con tener un PDCIVA. cuidado brutal en esas cosas, totalmente, sí, sí, sí. Sí. Pero Mirá es que impresionante porque el nadie tipo está parece libre de que es tremendo, o sea, que ha hecho tremendas cosas y yo qué sé, quedó Sí, sí. primero ahí en el show, en la Facultad de Ingeniería, es una cosa Sí, sí, sí. increíble. Está todas las consecuencias que esto trae de ganar concursos, de cargos, ganar proyectos que son financiados. Hay muchas cosas, hay mucha bronca en la comunidad también, ¿no? Porque esto genera mucho conflicto entre los colegas también, claramente.
claramente. Yo lo digo porque lo veo de afuera. O sea, este tema sé que es un tema muy delicado, que genera mucha conflictividad entre dentro dentro de las instituciones, ¿no? Y hay instituciones que no saben qué hacer con esto, que a veces ven que es más fácil esconder y dejar que no se levante mucho la polvareda, y que en realidad es peor, porque en realidad dejar pasar casos así generan que después a la larga termines pagándolo mucho más caro, ¿no? Sí. Yo Bueno, un gente, sí, dale adelante, Patricia. un caso que tuvimos cuando yo estaba haciendo el doctorado en Minnesota, que mi tutora fue a dar una charla dentro de la misma universidad, pero para otros departamentos, y habló de mi trabajo que estaba en proceso en realidad, ¿no? Y entonces era como toda una hipótesis ahí de lo que ella pensaba que podía pasar, y no sé qué. Y al tiempito apareció una opinión no sé si era en Science, no sé, o sea, en un tremendo journal. Ya me olvidé porque yo tengo memoria selectiva para estas cosas, pero la cosa era que otro docente de otro departamento tomó notas, no abrió la boca, se levantó y se fue cuando terminó la charla sin decir ni mu, y después publicó que se le había ocurrido una idea genial. Y era lo que estábamos haciendo nosotros. Él no era que tuviera experimentos ni nada, pero como que lo planteó como su hipótesis, como que él había estado pensando, ¿no? No pasará esto. Y era Sí, es recontra tremendo. robado. Sí, 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 sí. Nunca se Y en realidad era la idea nomás. O sea, ya Era la presentó la idea, idea. ¿no? Era tipo comentario, opinión, ¿no? Esas cosas que no es que vos estés poniendo datos, sino, bueno, plantear preguntas y hipótesis y cosas de esas, sí. Claro, ahí un poco estás totalmente desprotegida porque vos no tenés, cuando vos vas a dar una charla, te dirigís a una audiencia que es de colegas, no podés estar pensando que te van a robar los datos en forma sistemática porque entras en una dinámica de paranoia que después no es muy sana, digamos, ¿no? En realidad lo que debería prevalecer es la colaboración entre colegas, que la gente, al revés, que la gente te haga preguntas y te dé ideas para fortalecer esa idea o para darle mayor madurez, pero no para robársela. Esto era, Pero claro, la esas Universidad de cosas. Minnesota, que es enorme, ¿no? Pero dentro de la misma universidad, era un tipo de otro Dentro de la misma departamento. universidad. Dentro de la misma universidad, claro, son departamentos gigantes, ¿no? Pero bueno, una ¿Y ahí monstruosidad hicieron algo? realmente. No hicieron nada, no Y pudieron ella hacer lo nada. denunció, sí, al decano y no sé qué, pero bueno, el paper está ahí. Sí, sí, sí. No hubo No, lo ninguna que pasa, el represión. paper de ellos, decís, claro. Lo que pasa es que Claro, es de él primero que ahí tenés que solito, es la como que él había misma. estado pensando, se le ocurrió. Claro, pero fíjate, vos sos oficina, imagínate vos oficina de la Universidad de Minnesota, la oficina de propiedad intelectual de la Universidad de Minnesota, te llega un caso donde un colega de la misma universidad le roba datos a otro. Y decís, bueno, pero es la misma universidad. Es como que se están peleando entre sus hijos, ¿me entendés? Sí, claro. La cosa pasa por ahí, no pasa a mayores para la universidad. Claro. Por eso Sí. es distinto cuando vienen de otra institución, y ahí sí las instituciones son más celosas, porque ahí si hubiera sido de otra institución, ahí sí hubiera sido más, capaz que se hubieran puesto más las pilas para defenderlas. Claro. Pero de nuevo, es muy, a no ser que la clase, el seminario haya sido grabado, a no ser que haya habido pruebas, ¿vos cómo probás que tu jefa dijo eso en ese seminario? ¿Entendés? Que lo mencionó al final, ponele, no tenía nada, no fue grabado eso, no aparece en ningún lado. Vos tenés que, para Ponele que denunciar, tenés podés que tener mostrar que pruebas. ella dijo eso, pero ¿cómo podés probar que él no había, o sea, que él lo robó de ahí, ¿entendés? O sea. Sí, sí, sí. Y él puede probar que no estuvo ahí. Bueno, hay muchas cosas que, bueno, otros pueden probar que sí que estuvo ahí, ¿no? Claro, había gente que vio el Había otra seminario y gente, que lo vio claro, a él y todo, pero lo que tomando no podés nota. demostrar, claro, lo vi, estaba ahí tomando nota, tranquilo. Claro, sí, sí, sí. Se levantó y se fue, Es muy calladito. delicado, es muy delicado. En general, no está bueno anunciar cosas sin tener nada hecho. Eso en general, ¿no? Tal cual. Cuando uno tiene algo que es una idea buena, que no sé qué, justamente porque estas cosas sabemos que pasan, no está bueno anunciarlas
así libremente y comunicarla, a no ser que sea en grupo de amigos, de cosas, de gente que no tiene nada que ver entre sí, ¿viste? Que no, digo, en cuanto a en la técnica, vos tenés un grupo de amigos que hay un geólogo y un matemático, hablalo nomás, no pasa nada. Nadie te va a copiar la idea. ¿Tá? Pero yo que sé, es delicado. Es delicado porque genera un ambiente que no es bueno para la colaboración, justamente. Tal cual. Bueno, quedamos así, no sé si alguien más tiene un comentario o algo para agregar. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar el micrófono, la grabación.